Hello. Welcome back to lesson 68 of Sparkling English. I'm glad to have you with us, or with me. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and as you have become familiar with this introduction, I will be sharing with you some new knowledges, some new details, and I hope you will keep learning from that. Read the expression, see the expression below. The little I know, I owe it to my ignorance. In fact, I have discovered that my ignorance grows faster than my knowledge. Hola, bienvenidos a esta clase 68 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en los próximos minutos nuevamente, como ya es la introducción regular, tratando de ayudarlos y compartiendo nuevos detalles para un buen aprendizaje del inglés. Si leemos debajo dice, lo poco que conozco o lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia. De hecho, he descubierto que mi ignorancia crece más rápido que mi conocimiento. Y es verdad. Tengamos el quick test, el examen rápido. Recuerde, al final siempre aparece en la página penúltima, aparece la respuesta, pero no espere ir de un salto hasta allá para ver cuáles son. Intente usted recordar, estudiar, buscarlas y bueno, finalmente allá tiene un soporte. Pero la idea no es que usted se engañe a sí mismo. The idea is not that you cheat yourself. You cheat yourself. Engañarse a uno mismo. You're cheating yourself. La primera pregunta es, do you remember the meaning of to file, to review, to spell? Number 2, do you remember how to say grapefruit and grape in Spanish? What phrase is right? A, my friend's dog, or B, the dog of my friend? What does tell you that a phrase is in future tense? What is the present perfect tense in English? Number 6. Do you remember the meaning of to get back, to get down, to get off? How do you say in Spanish to drizzle, to hail, to lighten? Number 8. Do you remember how to use each other and one another? Number 9. Do you remember how to say king, princess, and queen in Spanish? Can you tell the meaning of without the shadow of a doubt? Recuerde, las respuestas a cada una de estas preguntas están en la página penúltima de esta presentación. Pero no vaya, por favor, no se anticipe, piense, recuerde, esfuércese y finalmente podrá ver las respuestas. Pero que no sea la primera salida, ir a las respuestas. Okay, ready for lesson 68? Let's move on. My burning desire is to help you achieve your goal. ¿Listo para la lección 68? Vamos hacia allá. Mi ardiente deseo es ayudarte a que logres tu meta. Read and translate. Usted debe leer y traducir cada una de estas. Leer en español y traducir al inglés. Recuerde, la idea es que usted pueda traducir del inglés al español y también del español al inglés. Recordará la vez pasada que le dije que en los organismos oficiales como Naciones Unidas y otros, yo he estado en alguno de ellos, usted no puede traducir de su idioma nativo a otro idioma. Normalmente, salvo en casos de ausencia, lo normal es que usted sea contratado para traducir del segundo idioma a su idioma nativo. Pero es bueno lo uno y lo otro, de inglés a español y del español al inglés. Así que, ¿cuándo fue la última vez que viste a tus padres? Usted debe leerla y traducirla. ¿Tus padres viven todavía?
Por ejemplo, la primera, ¿cuándo fue la última vez que viste a tus padres? Hay diferentes formas de traducirla, pero la una directa es When was the last time that you saw your parents? Pero también hay otra forma. When did you last see your parents? Hay diferentes formas de traducirla de acuerdo con el nivel de conocimiento que uno tiene. No es una sola. Número 2. ¿Tus padres viven todavía? La forma normal por excelencia de traducirla es Are your parents still living? Esa es la forma correcta de traducirla. Are your parents still living? Alguien puede traducirla. Do your parents still live? Pero no es la mejor definitivamente, pero también se podría. Número 3. ¿Cuál es tu deporte favorito? Número 4. ¿Quiénes de tu familia te han visitado en el último año? Número 5. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Número 6. ¿Cuántos sobrinos y sobrinas tienes hasta ahora? Número 7. ¿En dónde te gustaría hacer turismo alguna vez? Número 8. ¿Has viajado alguna vez fuera de tu país de origen? Número 9. ¿Qué alimento de tu país has extrañado al estar por fuera? Número 10. ¿Cómo te fue en tu visita a ese o a esos países extranjeros? Número 11. Entre las playas y las montañas, ¿qué escoges visitar? Muy bien, recuerda tu asignación es traducir. Después de leer, traducir al inglés cada una de estas frases. Vamos a recordar otro prefijo. En alguna lección por allá en la serie 20-30, estudiamos una cantidad de sufijos y prefijos. Recuerden pre antes de la palabra, sufijo al final de la palabra. Y tanto los unos como los otros conjuntamente se llaman afijos. Bueno, ya eso lo estudiamos hace un tiempo largo atrás, pero quiero insistir nuevamente en alguno de ellos, no en todos. En este caso vamos a recordar el prefijo, es decir, va al comienzo de la palabra mes. El prefijo mes en inglés significa en forma equivocada. Es decir, cuando yo se lo coloco a una palabra que conozco, la palabra que sigue tiene un sentido no contrario, sino equivocado. También significa incorrecto o mal. Cuando mi se adjunta a una palabra, cambia efectivamente la definición de esa palabra para incluir entonces incorrección o para describir una acción que se hizo mal. Miremos algunas. Entonces, mes, ya vimos el prefijo negativo que significa algo en forma equivocada. Por ejemplo, advice significa aconsejar. Pero si yo digo misadvice, ya es dar malos consejos, aconsejar erróneamente. Si yo digo behave, mire después de mis, behave, que significa behave, comportarse. Pero si yo digo misbehave, estoy diciendo portarse mal, conducirse mal. Si yo digo calculate, estoy diciendo calcular, sacar cuentas. Pero si yo digo miscalculate, estoy diciendo calcular mal. Miscarriage, aborto de un bebé, por supuesto. Pero también significa fracaso. Misdirect. Direct significa dar una dirección. I directed them to the building. Les di la dirección hacia el edificio. Pero misdirect significa lo contrario, dar una dirección errónea. Misfit. Fit significa sentarle algo a uno bien. It fits you, te sienta bien. El color, la talla, lo que sea, algo te sienta bien, te queda bien. Pero si utilizamos misfit, significa que no te sienta bien, que no te ajusta o encaja bien. Pero también significa una persona inadaptada. He's a misfit.
Él no está adaptado a la cultura, a los modales, lo que sea. Misfortune. Fortune significa fortuna, favor, suerte, por llamarlo de alguna manera. Pero misfortune significa lo contrario. Entonces, en vez de fortuna, favor, será desgracia, desdicha, calamidad, infortunio. Judge significa juzgar, estimar algo. Pero si yo digo misjudge, estoy cambiándole el significado por completo. Estoy diciendo lo contrario. Misjudge, errar en estimación o juicio, juzgar mal. Si yo digo spell, significa deletrear. Tiene otros significados, pero por ahora dejémoslo con spell, deletrear. Pero si yo digo misspell, quiero decir deletrear mal, escribir con faltas de ortografía. Eso es mis, entonces. Y hay muchas otras palabras que usted puede aprender. Es una forma de crecer, de multiplicar su vocabulario simplemente con un prefijo o un sufijo. Hay muchos otros, ya los vimos antes, como les digo, por allá en la lección 30 y algo, si mal no recuerdo. Pero bueno, estoy tratando de repetir algunos que son de mayor uso y tienen mayor cantidad de palabras alrededor de ellos. Miremos ahora algunas frases. To be nearsighted. To be nearsighted significa ser miope, es decir, ver de lejos con dificultad. To be farsighted, ser hipermétrope, es decir, ver de cerca con dificultad, también significa presbicia. Miren las tres siguientes. To commit to memory, aprender de memoria, memorizar algo. To learn from memory, aprender de memoria, lo mismo significa esa expresión. Y la tercera, to learn by heart. Tres formas de decir aprender de memoria. To commit to memory, to learn from memory, to learn by heart. Miren las dos siguientes. To deliver a speech, pronunciar un discurso. O to deliver an address, pronunciar un discurso. Ambas son equivalentes. Mire la siguiente. Where there is a will, there is a way. Literalmente, donde hay voluntad, hay un camino. Pero se traduce al español, querer es poder. Última en este caso, sour grapes. Sour grapes. Es una expresión de menosprecio por algo que uno desea, pero no puede tener. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquella expresión en español? Creo que es de una de las escritos de Pombo, algo así, no recuerdo quién es el autor de las uvas están agrias. ¿Se acuerdan cuando la zorra trata de alcanzarlas y no las puede alcanzar? ¡Ah! Las uvas están agrias. Ese es el mismo significado en inglés. Es una expresión de menosprecio por algo que uno desea pero no puede tener. Oh, sour grapes. Intentaste algo 1, 2, 3 veces y no has logrado, entonces dices sour grapes. Let's continue reading sentences from the previous idioms and follow my reading with no interruption. They misadvised him about investing his savings. They misadvised him. ¿Qué piensa usted que debe significar eso? Está claro. They misadvised. Ellos lo aconsejaron mal en cuanto a cómo invertir sus ahorros. Le dieron un mal consejo. Ellos le dieron un mal consejo acerca de cómo invertir sus ahorros. Número 2. Number 2. The child is old enough to correct him when he is misbehaving. El niño ya tiene edad suficiente para corregirlo cuando se está comportando mal. Number 3. We miscalculated the distance between the hotel and the airport. Nosotros calculamos mal la distancia entre el hotel y el aeropuerto. His comments about the house as too old are just sour grapes because he can afford it. Sus comentarios
acerca de que la casa es demasiado vieja, es simplemente desestimación porque no puede comprarla. Number 5. I have just learned that she had a miscarriage last week. Me acabo de enterar que tuvo un aborto la semana pasada. She misdirected him in his way to the main building. Bueno, usted traducirá las demás. I wonder if this dress is not a misfit for your sister. Sorry, número 7. I wonder if this dress is not a misfit for your sister. Me pregunto si este vestido no le quedará mal a tu hermana. No le sentará mal, no le quedará apretado, largo, ancho, algo. No le ajusta, no le corresponde. El color, no sé. What a misfortune has hit that country due to such an earthquake. Oh, qué desgracia ha golpeado a ese país debido a temblor de tierra. Number 9. I misjudged the time needed to complete the task. Mal juzgué o calculé mal el tiempo que se necesitaba para completar la tarea. Number 10. You may have misspelled the address. Ok, miremos algunas expresiones comunes en inglés. What a shame, qué vergüenza, qué lástima. To let someone know, notificarle a alguien que. The earthquake left them homeless. El temblor de tierra los dejó sin casa u hogar. Los dejó sin casa u hogar. Siguiente, what a shame to lose it all. Qué lástima perderlo todo. To take into account, tener en cuenta, considerar algo adicional. To be very much upset on account of, estar muy contrariado o nervioso por causa de. In a hurry, deprisa. Very much in a hurry, muy deprisa. Otras expresiones comunes en inglés. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? To feel that, creer que, o pensar que, o considerar que. También se puede decir I think that, pero to feel that es absolutamente correcto. El siguiente, to feel like, seguido de gerundio o del verbo terminado en ing, significa tener deseos de, antojársele a uno algo. Ese algo es el gerundio. She meant every word she said. Ella habló en serio, ella sintió, ella quiso decir, sintió cada palabra que dijo. I mean it. Habló en serio, ¿eh? No es una broma. I mean it. Es una broma, no es broma, es en serio. To cut a class or lesson. Faltar a una clase, saltarse una clase o una lección. To have a haircut. Cortarse el cabello, motilarse. To feed on, alimentarse de granos, hierba, carne, lo que sea. To feed on. To feel sorry for, sentir sentir pesar o lástima a sentir pesar o lástima a o por. To feel one's way into. Feel one's way into. Entrar o andar en un lugar a tientas o palpando. Feel, tocar. Feel one's way into. Le toca a uno entrar palpando. No hay energía, no hay luz, está a oscuras. Let's continue reading sentences from the previous phrases. Follow my reading as close as you can. Continuemos leyendo oraciones a partir de las frases anteriores y por favor siga mi lectura tan cerca como le sea posible. What a shame that she lost her cell phone. They let him know that they would travel for several weeks. What a shame to lose it all in an earthquake.
We should take into account that next Monday is a holiday here. She has been very much upset on account of his dropping classes. I was very much in a hurry to catch the last bus to my hometown. He has been planning to have a haircut for a couple weeks. Number 6, I was very much in a hurry to catch the last bus to my hometown. Number 7, he has been planning to have a haircut for a couple weeks. Number 8, it was so dark after the light went off that I had to feel my way into the house. Number 9, she feels like eating a coconut ice cream. Number 10, I know him very well. That's why I say he meant it. Recuerde, usted debe leer y debe traducir cada una de estas frases tan cerca como pueda. No inmediatamente, usted ahora después de la lectura debe tomarse el tiempo para traducirlas. Por ejemplo, la primera, qué lástima que ella perdió su celular. Número 9, a ella se le antoja comerse un helado de coco. La número 10, para continuar, yo lo conozco a él muy bien. Por eso es que digo que él habló en serio. Okay. Sigamos ahora con vocabulario, un vocabulario de detalles, un vocabulario para que usted siga profundizando, en los detalles del inglés, como los tiene el español, que usted conoce por ser su idioma nativo. Fíjense, por ejemplo, el nouns, adjectives and verbs, sustantivos, adjetivos y verbos. Mire, por ejemplo, bad, que usted conoce ya, significa malo. Worse es el comparativo, que significa peor. Y the worst, que significa el peor. Pero fíjense que worst, como verbo, ya no ahora como superlativo, sino como verbo. To worst significa vencer o derrotar. The worst es el peor, pero to worst significa vencer o derrotar. Eso no es dificultad, es asunto de aprender y ya se aprendió y no pasó nada más, se aprendió. Fíjense, por ejemplo, la palabra spite significa rencor, significa despecho. Spite, despecho, rencor, pero in spite of significa a pesar de. Fíjense cómo cambia el significado de spite. In spite of, a pesar de. Y spiteful significa resentido. Fíjense la palabra stingy. Stingy significa mezquino, tacaño. Pero también la palabra miser significa mezquino o tamaño. O tacaño, perdón. Ambas, cualquiera, como en español. Son palabras que tienen significados similares. Ustedes recuerdan cómo se llama eso en español. Sinónimos, ¿cierto? Son sinónimos. Entonces, así como mezquino es sinónimo de tacaño, en inglés stingy es sinónimo de miser. Bosom, no es bosom, es bosom. Significa pecho, corazón, seno. Pero si yo digo bosom friend, significa mi amigo íntimo. Bosom friend, he's my bosom friend. Es mi amigo íntimo. Lap significa regazo o falda. Pero skirt también significa falda o la orilla de algo. Pero si yo digo to skirt, significa bordear, dar un rodeo y por la orilla. El verbo to sue significa demandar ante la ley. Continuemos traduciendo el español al inglés. Vivo a 10 minutos de la playa. ¿Cómo lo diría usted? Le explico dos cosas. Si usted está viviendo por un corto tiempo, como por ejemplo está quedándose en un hotel, entonces usted debería decir, para un sparkling English, usted debería decir, I am living 10 minutes from the beach. Pero
si no es que usted vive temporalmente en un hotel, en una residencia, sino que es su casa de habitación de años, entonces usted no debe decir I am living. Lo normal es decir I live 10 minutes from the beach. Si es una habitación temporal, I am living. Es decir, ahora estoy viviendo allí, pero esa no es mi habitación normal. Implica esa declaración. Pero si es su residencia normal, su casa, etc., entonces I live. Esto usted lo va aprendiendo, eso es Sparkling English. No es just plain English, es Sparkling English. Usted es capaz de hablar con detalles, con profundidad de detalles. Número 2. Observas el atardecer todos los días. Recuerdan que hace poco veíamos el verbo watch, el verbo look. Si es que usted pasa un tiempo largo mirando, entonces usted debería decir I watch the dawn. I'm sorry, no. Dawn es el alba, es el amanecer. The dusk, every day. O también puede decir I watch the sunset every day. Pudiera usted decir I see. Bueno, si es solamente una pasada así, pero si usted está observando por un tiempo largo, I watch. Recuerden, observar por un tiempo largo. Si es simplemente mirar de pasada, como uno mira, no sé, va caminando y mira algo. Pero si usted se queda observándolo, entonces es watch. Muy bien. Número 3. Él pasa a diario en la mañana y en la tarde. He goes by daily in the morning and in the afternoon. Es una forma, no es la única, no es la única. Ella siempre sale a pasar sus niños aún en días fríos. Número 4. Número 5. Nosotros antes comprábamos el periódico, ahora lo leemos digital. Número 6. Ustedes dejaron de caminar por la orilla del río. Número 7. Ellos se mudaron a otra ciudad después de que su hijo murió. Número 8. ¿Cuándo será que llega el invierno en el sur del continente? Número 9. ¿Cuánto hace que los viste por última vez? Número 10. Yo me despedí de ellos anoche antes de regresar a casa. Número 11. Tú me dijiste que no era necesario traer alimentos. Número 12. Ustedes buscaron por toda la casa y no los encontraron. Ok, en algunos casos tal vez tenga que ir al diccionario, etcétera, etcétera. Pero ese es el propósito, que usted aprenda, que sea capaz de traducir del inglés al español y del español al inglés en forma fluida. Vamos ahora a recordar ahora un sufijo, no un pre, recuerde, pre antes de la palabra, su al final de la palabra. Vamos a recordar el sufijo proof. El sufijo proof en inglés se usa al final de las palabras para significar que esa palabra, lo que ella representa, está protegido contra algo o que algo no le hace daño. Miremos. Por ejemplo, proof, ya dije, es un prefijo negativo. Significa prueba de. Por ejemplo, child proof. Significa prueba de niños. Significa que es seguro para niños. Se puede utilizar child proof. Fíjense en leak, que significa goteo. Proof, a prueba de goteo, que no gotea. A prueba de fugas, estanco, hermético. Bomb, que significa bomba, artefacto explosivo. Bomb proof significa a prueba de bombas. Como son algunas fortalezas, como son algunos subterráneos, como son algunos lugares de refugio. Bomb proof. Waterproof. Water es agua. Waterproof. Entonces, ¿qué significa? A prueba de agua. ¿Qué significa a prueba de agua? Impermeable. Que no le entra el agua. O hidrófugo. O simplemente a prueba de agua.
Bullet significa bala, la que dispara un arma de fuego. Entonces, bulletproof significa ¿qué? A prueba de balas o antibalas, un chaleco antibalas. Bulletproof vest, V pequeña, ST, chaleco. Bulletproof. Rust, recuerden que significa rust. Si no lo sabes, significa herrumbre, óxido. Entonces, rust proof significa que es incorrosible, que es a prueba de herrumbre. Fireproof. Fire significa fuego, ¿no? Entonces, fireproof significa que es a prueba de fuego. Es ininflamable. Soundproof. Sound significa sonido. Soundproof entonces significa insonorizado, que es a prueba de ruido. Como puede ver, estos sufijos y los prefijos son formas de aumentar considerablemente el vocabulario suyo, nuestro vocabulario. Porque desde que yo oigo la palabra, cualquiera que sea, si yo sé que es fireproof, ok, que es a prueba de fuego, que es ignífugo, que es ininflamable. Palabras que no conozco, pero que inmediatamente por el sufijo que contienen ya yo conozco el significado. No la he estudiado, no la he memorizado, pero enseguida la conozco por asociación. Muy bien. Habíamos visto anteriormente que hay algunas palabras que no es readily, porque read es leer, pero fácil, not readily translatable words. Palabras no traducibles con una palabra. Literalmente serían palabras no traducibles fácilmente. Cualquiera de las dos está bien. Por ejemplo, la palabra do-gooder. Do-gooder. ¿Cómo se traduce al español? Realmente hay que explicar lo que quiere decir. Do-gooder es una persona que ofrece ayuda más que nada para obtener reconocimiento y prestigio como benefactora. O es una persona famosa en el barrio, en la ciudad, todos los días sale en el periódico, ya hace do-gooder por hacer obras de beneficencia. Recuerden, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, así que lo llamamos do-gooder, o se llama do-gooder a esa persona que ofrece ayuda para tener reconocimiento y prestigio. Pero también significa una persona humanitaria, sincera y a menudo ingenua. Cuando la vemos una persona en el barrio nuestro, oh, she's a do-gooder. Eso está bien, allí se puede utilizar con ese otro contexto. Cuando la persona sabemos que es engreída, que prefiere estar en las páginas de los periódicos o en eso es un do-gooder. La primera definición, quiere fama a través de favores. Pero también el otro significado es correcto y es una persona humilde que ama servirle a los demás sin esperar reconocimiento, premios, etcétera, etcétera. Oh, she's a do-gooder. Red Cross. Yo sé que usted sabe lo que significa Red Cross, pero ¿por qué la presento? Por lo que sigue. Usted bien sabe que se traduce literalmente de Cruz Roja, eso sería. ¿Pero qué es la Cruz Roja? Es una institución, símbolo de protección que el derecho internacional otorga a los heridos y enfermos y a quienes los atienden en los conflictos armados y catástrofes en los países occidentales. Toda esta definición para recordarles que además de la Red Cross hay la Red Crescent. Es el equivalente a la Cruz Roja en los países musulmanes. Los países musulmanes no tienen Cruz Roja, porque recuerden, la cruz es un símbolo del cristianismo. Los musulmanes no quieren esa Cruz Roja. Así que ellos por allá en el año 1906 se inventaron la Red Crescent, que es realmente la luna roja, se puede traducir al español, la luna roja. Porque ese es el símbolo, no la cruz, sino una luna roja. ¿Está claro? Muy bien, glad to know that. Miremos algunos verbos regulares que debería memorizar. Vocabulary. El verbo satisfy. No es satisfy, no, es satis. No satisfy, no, ni satisfy, satisfy.
una I que tiende a E. El verbo to save, ahorrar. El verbo to scratch, rascarse. El verbo to scream, gritar. Hay otra forma, sí, claro, to shout también es gritar, pero bueno, aquí no lo podemos anotar todos de una sola vez. El verbo to serve, atender en un restaurante, en el sentido de servir algo. To settle significa asentarse. Asentarse, no sentarse, asentarse. Como las partículas que se depositan en el fondo de un líquido. Eso es settle. Sentarse, ustedes saben que es sit o sit. Depende. To shade significa esconder en la sombra. Shade literalmente significa sombra. Más adelante volveremos a ver la sombra que proyecta algo. Shade, la sombra que proyecta un árbol cuando el sol está dando encima de él. Eso es el shade. Porque hay otra palabra que significa sombra y es shadow. Pero eso no es la sombra proyectada. Es la sombra producto de la falta de luz. Es, digamos, sombra o penumbra. Entonces tiene que distinguir eso. Lo volveremos a ver. Shade es sombra proyectada, no solo por un árbol, cualquier cosa que obstaculice el paso de la luz solar. Un objeto grande en la mitad, donde lo que él proyecta es the shade. Muy bien. To sharpen. Sharpen significa afilar. Sacar punta a algo. Sacar punta a un lápiz. Sacar punta o afilar un cuchillo o cualquier herramienta que necesita alfiler, una lima, etcétera, etcétera, o cualquier otra herramienta. Un serrucho, etcétera. To shave significa afeitar o afeitarse. To shelter significa refugiarse. Shelter solo significa refugio. To shiver significa temblar de, pero no temblor de tierra. Temblor de tierra es quake. Quake, temblar, sacudirse algo. Shiver es ese temblor producto de una fiebre intensa, de un frío intenso. Ese es shiver, no quake. ¿Está claro? Quake es un temblor de tipo geológico, de extensión significativa, de una magnitud considerable. Eso es quake. Pero shiver es un temblor muy personal de alguien. Temblor de miedo, temblor de fiebre, temblor de frío y de otras cosas. Shock significa sobresaltar o conmover. Shop, to shop. Shop solo significa taller, tienda, pero to shop significa ir de compras. Shrug, to shrug. Shrug significa encogerse de hombros. Shrug, encogerse de hombros, en señal de lo que usted quiera significar. He shrugged. O sea, puede ser en señal de que no le interesa o en... Básicamente, lo que significa shrug, encogerse de hombros, es mostrar poco interés. To sigh significa suspirar. Fíjense que la GH no se pronuncia para nada. Sigh. La siguiente sign. La G no se pronuncia, nótelo, sign. No se pronuncia para nada. Mire la siguiente. Simmer. Simmer significa cocer a fuego lento. No un agua ebulliendo, sino a fuego lento. Eso es simmer. Singe significa chamuscar. Sky significa esquiar. Skim significa desnatar, quitar la nata de la leche y de otros casos. Hay unos equipos industriales que se llaman skimmers, que significan desnatadores. To slow, retardar. To smell, oler, bien o mal, oler, smells.
cuando hay un olor feo no se dice smell, sino también se puede decir smell bad, pero hay otro que es to reek. R-I-C-K, to reek. It reeks. Cigarette or something. Es un olor desagradable a cigarrillo. Al que no le agrada, pues. Smother significa sofocar, apagar algo. Sofocar, apagar. No sofocarse uno, sino apagar algo. Una llama que no está muy grande. Vamos a sofocarla. Smother it. Hay otras formas de decirlo, claramente. Pero bueno, vamos con esta por ahora. Snatch. Arrebatar, como lo que hace un asaltador, un ladrón de calle que le quita el bolso a una dama. Snatch it. Arrebatar algo. En realidad este es un verbo poco común, pero en América Latina yo diría que es bastante común, así que memorice snatch. Sneeze, con Z, fíjese la sneeze, tiembla, estornudar. Sniff, inhalar. Inhalar algo, por supuesto, por la nariz. Por lo general está asociado con drogas y cosas así. También existe el término más médico, inhale, inhalar. To snore, roncar. To soothe, fíjense que no es soothe, sino soothe. No soothe, no soothe, no. Ni soothe, sino soothe. Recuerden, una D, no labio dental, sino una D, sí, labio dental, donde la lengua se pega con la parte posterior de la lengua se pega con la parte posterior de los dientes superiores. Soothe. Y medio se sale un poco, pero no es labio dental como, perdón, no es bilabial como sound. Ahí sí es una D bien clara. Muy bien. Sound, sonar. To spell, deletrear. Tiene otros significados, pero por ahora tomemos ese. Spill significa derramar un líquido, no un sólido. Uno puede derramar un sólido. Bueno, uno puede... sí, un sólido. Se le cayó una bolsa de habichuelas, de habas, de maíz. Pero no se dice spilled. Spilled es derramar un líquido. En ese caso se utiliza otro verbo. ¿Le dejo la inquietud o le digo cómo? No, vamos a dejársela para que usted también se esfuerce. No vaya a pensar que yo no sea. Bien. Vamos a leer algunas citas. Como siempre, please read aloud these quotes after me. Me encanta leer me encantan las citas. Everyone has a scheme for getting you rich that has not worked for him. Todo el mundo tiene un plan para que te hagas rico, pero no ha funcionado para él. Así que ten cuidado cuando te ofrezcan esos planes de enriquecerte rápido. Everyone has a scheme for getting you rich that has not worked for him. There is nothing wrong with men possessing riches. The wrong comes when riches possess man. ¿Está oyendo eso? I hope you can understand it. Espero que pueda entenderlo. Number 3. Ordinary people pursue money. Simple people pursue power. Average people pursue fame. But extraordinary people pursue service. Eso es bello. Téngalo en cuenta. La gente ordinaria busca fortuna. La gente sencilla busca poder. La gente promedio busca fama. Pero la gente extraordinaria busca servir. Powerful. Beautiful. Number 4. The most valuable wealth of a man is his knowledge, which cannot be destroyed or stolen. It is not the man who has too little
but the man who craves more and more that is poor. Estúdielas, léalas y piense si no es algo así de verdad. Number 6. Too many people spend money that they don't have to buy things that they don't need, to impress people that they don't care. Es bien despectiva, pero real. True wealth is not of the pocket, but of the heart and of the mind. Hermosas cada una de ellas, ¿eh? Como todas las que he compartido. Miremos algunas, continuemos con vocabulary. Miremos algunas unidades de medidas. Miremos la pronunciación, miremos cómo se dice en español y miremos el equivalente. Pound. Pound. Es una libra. Es equivalente a libra. Y es equivalente a 400. Pound en USA, ¿eh? Pound en Estados Unidos. Una pound en Estados Unidos es diferente a lo que equivale en nuestros países de América Latina. En mi país una libra son 500 gramos. En Estados Unidos una libra son 450 gramos. Kilogram. Kilogram. Kilogramo, 1000 gramos. Inch. Inch. Pulgada, equivalente a 2.54 centímetros. Foot. Pie. No el pie nuestro donde nos soportamos al caminar, sino el pie como unidad de medida, es equivalente a 30.50 centímetros. Yard, yard, la yarda es equivalente a 91,4 centímetros. Acre es la unidad de medida de superficies en Norteamérica. Es equivalente a 0,405 hectáreas. Hectare, hectare. Hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Mile, mile, fíjense que la E no es tan fuerte, por eso está, pero no es mile, no es mile, sino mile, mile. Hay una E allí suave, no tan fuerte, pero se pronuncia en inglés mile. No mile, no mile, sino mile. Una milla que equivale a 1.6 kilómetros. Un kilometer, pero también se puede pronunciar kilometer. Ambas son correctas. ¿Dónde se pronuncia de una manera y dónde en otra? No podría decirle exactamente. No he estado en donde yo he estado, se pronuncia por lo general kilometer. Pero según el diccionario hay lugares donde se pronuncia kilometer. Donde no sé. Y finalmente meter, que es el metro o 100 centímetros. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. Did you happen to know that a pound in USA is less than a pound in South America? ¿Por casualidad sabías que una libra en Estados Unidos es menos que una libra en Sudamérica? En Sudamérica una libra es del sistema métrico internacional y equivale a 500 gramos. En Norteamérica la libra es del sistema métrico inglés o avoirdupois y equivale a 450 gramos. ¿Está oyendo? Así que por eso es que usted ve que en las aerolíneas le dicen que puede llevar 50 libras o 23 kilogramos. Usted dice, pero ay, ¿por qué? No, porque está expresado es en libras de los Estados Unidos de América. Ajá, ¿comprendió ahora entonces por qué no dice 25 kilogramos? Número 2. Do you know the origin of the foot as a measuring unit? ¿Conoces el origen del pie como unidad de medida? Tal vez no lo conozcas, pero es bien interesante. Trata de buscar a ver si encuentras por qué se llama pie y por qué tiene esos 30.50 centímetros. ¿Por qué?
Es bien curioso, es bien risible el tema. Bueno, no risible, pero es curioso. El hecho es que hace referencia al tamaño de, no del pie, sino de la distancia entre la mano y el codo de un rey de Inglaterra cuando se determinó la medida. Así que a eso se le dio el nombre de pie. Number 3. What is the surface measuring unit mostly used in your country? ¿Cuál es la unidad de medida de superficies que se usa en tu país? The speed limit in several western states is 80 miles an hour. El límite de velocidad en varios estados del oeste es 85 millas por hora. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Recuerde, una milla es equivalente a 1.6 kilómetros. Si usted multiplica 85 por 1.6, recuerde cuánto le va a dar eso. Le va a dar que el límite de velocidad es del orden de 120, 130. Por allá no he hecho la multiplicación en este instante. Pero es un límite de velocidad alto para lo que es en algunos de nuestros países de América Latina. En mi país el límite de velocidad típico reglamentado en las vías es de 80 máximo kilómetros por hora. Piense que en algunos estados del oeste de los Estados Unidos es el doble prácticamente. Realmente es increíble. Number 5. How many inches does a foot have? ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? How many acres does a hectare have? ¿Cuántas acres tiene una hectárea? Miremos algo de gramática. Ya hemos visto antes, pero quiero insistir un poco sobre este tema porque es importante para un Sparkling English. El uso de los números en inglés. La regla general, que ya la vimos, como dije en clase anterior, para expresar números en forma escrita en inglés, en forma escrita, es sencilla. Deletree, es decir, escriba con letras los números que puedan expresarse con una o dos palabras. De lo contrario, use dígitos, si se necesitarían 3 o más palabras. Por ejemplo, en millones, nunca se escribe millones con letras, sino con números, porque sería muy largo. Se puede, pero sería muy largo. Recuerde, si va a expresar un número que tiene más de 2 palabras, escribe el número. Pero si es de 1 o 2 palabras, no escriba el número, deletree el número. Recuerden, deletrear significa no escribir el número 10, sino D-I-E-Z. Disculpe la perogrullada mía, usted tal vez lo sepa, pero por si acaso hay uno, por ese alguien lo hago. Miremos ejemplos. There are 5 birds in the lawn. Hay 5 pájaros en el prado. Como es una sola palabra, entonces no escribo el número 5, sino la letra, deletreo 5. We bought 44 candles for the celebration of our parents' wedding anniversary. Compramos 44 velas para la celebración del aniversario de boda de nuestros padres. Pero fíjense que el siguiente ejemplo, they have gathered 125 seats for the meeting, because aquí ya sería 125, muchas letras, muchas palabras, entonces escribimos el número. Esto, recuerden, es para escritura, porque si es pronunciación no, es indistinto, ¿cierto? Que esté escrito con números o no. Por ejemplo, she paid $7.75 or $7.75 for a sandwich. No, escrito no vamos a escribir $7.75 porque se nos vuelve muy largo. Entonces escribimos el número. She paid $7.75 or $7.75 for a sandwich. Ella pagó $7.75 por un sándwich. La segunda reglita que quiero compartir nuevamente con ustedes, ya esto lo habíamos visto antes,
pero son tan importantes estas reglas porque le dan elegancia a su inglés que por eso las estamos repitiendo. Sparkling English. En inglés se usa un guión en números compuestos desde 21 hasta 99 y desde 21st hasta 99th. No se usa guión alguno después de 100, 1000, etc. Pero entre 21 y 99, los dos numeritos, cuando se deletrean, llevan ese guión. Por supuesto, si no es deletreo, sino números directos, ¿cuál guión va a llevar? Ninguno. Ejemplo, mire los ejemplos siguientes. There are 55 job openings for interpreters during the summit. 55, fíjese que no va simplemente 55, sino 50 y el guión y 5. Hyphen se dice ese guión, hyphen. Entonces, la traducción sería: hay 55 ofertas. En español es igual, hay 55 ofertas. En español no lleva guión ni nada. Hay 55 ofertas laborales para intérpretes durante la reunión cumbre. There were 34 invitees for the private burial ceremony. Había 34 invitados para la ceremonia fúnebre privada. I have saved $67 for his shoes. He ahorrado $67 para sus zapatos. There was the 25th anniversary of the school. Este fue el aniversario 25 de la escuela. Tercera nota sobre el uso de los números. Tenga en cuenta esto. En inglés no se acostumbra iniciar una oración escrita con un número dígito. Deletréelo si está al comienzo o reorganice la expresión de forma que el número aparezca dentro de la frase. Veamos ejemplos. Yo puedo decir 120 people died due to the earthquake. 120 personas murieron por el temblor de tierra. Pero yo puedo decir due to the earthquake 125 people died. Puede apreciar entonces que estamos haciendo referencia. En el segundo ejemplo puede ver que estamos diciendo 125 y lo colocamos en número, pero no comienza la frase con número, salvo que sea matemática, una tarea de matemática, pero no es normal. El siguiente: 250 animals died due to the flood. 250 animales murieron durante la inundación. Pero podemos cambiarle y decir the flood, no flood, the flood killed 250 animals. Ahí está el número porque no comienza la oración. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar con el repaso del examen rápido que tuvimos al comienzo. Do you remember the meaning of to file? To review, to spell. Bueno, significan archivar, to file, archivar, review, repasar, to spell, deletrear. Do you remember how to say grapefruit and grape in Spanish? Grapefruit es toronja y grape es uva. Un poco llamativo porque grape, fruit, y grape no es una fruit también, pero grape solo es uva y grapefruit, es decir, grape seguido de fruit, pegado, parte de ella es toronja. Número 3. What phrase is right? My friend's dog or the dog of my friend. Realmente, preferiblemente la primera, aun cuando la segunda se entiende, pero por el uso del apóstrofo y ese en el posesivo, la primera es la correcta, por ser persona. Si fuera el color de la puerta y cosas así inanimadas, sería diferente. Número 4. What does tell you that a phrase is in the future tense?
is in the future tense. ¿Qué nos dice que una oración, una frase está en el futuro? Pues que dentro de ella lo más seguro es que se esté utilizando el auxiliar will. Claro que uno puede decir I'm coming tomorrow, que también es futuro, por el uso del tomorrow o day after tomorrow. Pero fundamentalmente will o alguna parte de la frase debe hacerme ver que está hablando de futuro. Si yo digo I'm coming tomorrow, literalmente sería como yo estoy viniendo mañana, pero no se traduce de esa manera, es horrible al español. Se dice yo vendré mañana. I am coming day after tomorrow. Vendré pasado mañana, no se dice yo estaré viniendo pasado mañana. Number 5. What is the present perfect tense in English? El tiempo. ¿Cuál es ese present perfect tense? El tiempo en el cual se usa el verbo to have como auxiliar. I have eaten, I have spoken, I have written, etc. Yo he hablado, ese yo he hablado. Cuando el verbo termina en do, ese es el present perfect. Creo que ya usted debe bien saberlo. Number 6. Do you remember the meaning of to get back, to get down, to get off? Bueno, el primero, to get back, significa regresar. El segundo significa descolgar algo. To get down, descolgar algo o bajar. Y to get off significa quitar una mancha o bajarse de un vehículo. How do you say in Spanish to drizzle, to hail, to lighten? Bueno, el primero es lloviznar, el segundo es granizar y el tercero es relampaguear. Número 8. Do you remember how to use each other and one another? Each other se usa en frases refiriéndose a dos personas o cosas. Each other. Y one another se usa en referencia a más de dos personas. We knew each other. Cuando yo digo we knew each other, significa que esa persona y yo nos conocíamos. Pero si yo digo we knew one another, ¿qué estoy queriendo decir? Que hay más de dos personas y cada uno de nosotros nos conocíamos. Si hay dos, each other. Cualquiera que sea la expresión. Y si hay más de dos, entonces one another. Muy bien, número 9. Do you remember how to say king, princess, and queen in Spanish? Bueno, queen, king es rey, princesa y reina. Número 10. Can you tell the meaning of without a shadow of a doubt? Es una expresión que se usa muy frecuentemente en inglés. Sin duda alguna o sin la menor duda. ¿Estás seguro? Without a shadow of a doubt. Without a shadow of a doubt. Sin duda, amigo, sin duda alguna, o sin la menor duda. Well, at the end of lesson 68, what should we all do? Just get ready for lesson 69. Al finalizar la lección 68, ¿qué deberíamos hacer? Prepararnos para la lección 69. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now. Bye bye.